Buenas. En esta clase vamos a aprender a utilizar las herramientas de para calcular raíces que ya vimos en la unidad, a fin de calcular problemas de optimización, es decir, buscar máximos y mínimos de una función. Para eso vamos a resolver un par de problemas sencillos. El primero es un problema de una sola variable, que básicamente consiste en lo siguiente. Nosotros podemos imaginar infinitos rectángulos de área igual a 25, con distintas combinaciones de base y altura. De todos esos rectángulos, ¿cuál es el que tiene menor perímetro? Este puede parecer un problema inocente, pero tiene algunas aplicaciones prácticas. Entonces, ¿cómo podemos plantear este problema? Bueno, por un lado sabemos que tenemos una restricción. Nosotros creemos que el área de este rectángulo, que depende de b y h, y es b por h, sea igual a 25. Y por otro lado queremos que el perímetro, que es nuestra función objetivo, que también depende de b y h, y es esta fórmula, sea mínimo. ¿Está bien? Una cosa que nosotros podemos hacer es, de la restricción, despejar una de las variables, por ejemplo h, de manera que h es 25 sobre b, y reemplazar esta ecuación en la función objetivo, de manera que obtenemos una función objetivo que depende de una sola variable, es función de b. El perímetro como función de b es igual a 2b más 50 dividido b. Bueno, bárbaro. Entonces ahora nosotros queremos minimizar ese perímetro, esa función perímetro. O sea, lo que queremos hacer es esto. Buscar, si nosotros graficamos con respecto a b, nuestra función perímetro va a tener un mínimo y queremos encontrar justamente ese mínimo. Una de las cosas que sabemos de análisis matemático es que si la función tiene un mínimo aquí, su función derivada tiene en ese punto una raíz. ¿Está bien? Entonces si esto es p', justo corta el origen en ese mismo punto donde tenemos, en ese mismo valor de b donde tenemos el mínimo. Entonces, básicamente nuestro problema de optimización se puede transformar fácilmente en un problema de raíces si pensamos que en lugar de optimizar la función p, estamos buscando la raíz de la función p'. En este caso p' es la derivada de p respecto de b, que da 2 menos 50 sobre b cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 0. Este problema de raíces lo podemos resolver por cualquiera de los métodos que ya conocemos. En particular, el más eficiente de los que vimos es el método de Newton-Raphson, donde básicamente mi p' pasa a ser la f de x, que quiere igualar a 0, y el método lo que me dice es que xk más 1 va a ser igual a xk menos f de xk sobre f' de xk. Ya sabemos que f de xk es esta, y su derivada es f' de xk, que da 100 sobre xk al cubo. Por supuesto que para comenzar tenemos que elegir una condición inicial, que podemos por ejemplo arrancar en x0 igual a 1. Entonces hemos transformado nuestro problema de optimización en un problema de raíces. Simplemente aplicando el método podemos construirnos la tablita y encontrar la solución. Fíjense, el número de iteración, xk, f de xk, f' de xk, xk más 1 y el error, que es básicamente el valor absoluto de xk más 1 menos xk en cada renglón. Entonces construyo la tabla y veo que rápidamente el método converge a 5. Y básicamente en 8 iteraciones tengo un error que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menor a 0,5 porque es a la menos 7. Es la precisión que yo tengo representada aquí. Entonces el resultado que obtenemos luego de 8 iteraciones es que el área B tiene, la base B del rectángulo tiene que ser 5. Y si vamos a la formulita que habíamos visto antes, eso significa que la altura también es 5 y que este rectángulo de área mínima, de perímetro mínimo, no es otra cosa que un cuadrado. ¿Está bien? Esto es algo que es un resultado relativamente conocido, pero si queremos un rectángulo que tenga una determinada área, con el menor perímetro posible, la forma más eficiente de hacerlo es haciéndolo cuadrado. ¿Está bien? Fantástico. Bueno, este es un problema muy sencillo de una sola variable, donde solo teníamos la variable b. Vamos a ver ahora un problema donde tengamos más de una variable. ¿Está bien? Y como ya tenemos este entendido, vamos a hacer simplemente una extensión de este mismo. En lugar de buscar un cuadrado que tenga un perímetro mínimo, busquemos un prisma regular, que es un prisma que tiene bases rectangulares, prisma rectangular, perdón, tiene bases rectangulares, que tenga un volumen, en este caso igual a 25, y que tenga una superficie mínima. ¿Cuáles son las combinaciones de b, d y h que cumplen esta condición? Bueno, nuevamente tenemos una restricción, el volumen que depende de b, d y h, que es b, d por h, tiene que ser igual a 25, y tenemos una función a minimizar, que es la función área, que depende de p, d y h. ¿Cuál es el área que circunda este prisma rectangular? Bueno, es 2b por h, que son esta cara y esta cara de acá atrás, más 2d por h, que es esta cara y esta de aquí, perdón, más 2b por d, que son las caras de arriba y de abajo. Nuevamente, de la restricción puedo despejar una de las variables de la restricción, por ejemplo h, que se transforma en 25 sobre b y d, y reemplazarla en la función objetivo, que queda como función simplemente de b y h, 50 sobre d más 50 sobre b, más 2d por b. Entonces, ahora lo que queremos
es resolver este problema de optimización, encontrar el valor de b y h que hace esta función mínima. Al igual que en el caso anterior, esta función se hace mínima no cuando su derivada es 0, sino en este caso cuando, como tiene dos variables, cuando sus dos derivadas parciales, derivada parcial de a respecto de b y derivada parcial de a respecto de d, se hacen iguales a 0. Es decir, se tiene que cumplir estas dos condiciones de manera simultánea. Minimizar esta función es equivalente a buscar la raíz de este sistema de ecuaciones no lineales. Y como es un sistema de ecuaciones no lineales, lo podemos resolver con cualquiera de los métodos que vimos en la materia, como por ejemplo el método de punto fijo, o Gauss-Seidel para sistemas de ecuaciones, o, siguiendo con la tónica del ejercicio anterior, el método de Newton. Si recuerdan, el método de Newton básicamente consistía en escribir estas ecuaciones como una ecuación vectorial f de x igual a 0, plantear un vector x condición inicial, construir el valor de esta función y el valor del jacobiano para ese valor de x, resolver este sistema de jacobiano por delta igual a menos f, y luego actualizar la función, la variable xk más 1 igual a xk más delta k. Calcular el error y, si fuera necesario, repetir. Esto lo vimos en el video anterior. Podemos escribir las ecuaciones para este caso. Son f de x igual a menos 50 x1 cuadrado más 2x2. Lo que hice acá fue reemplazar b por x1 y d por x2. La segunda ecuación queda menos 50 sobre x2 al cuadrado más 2x1. Y el jacobiano es una matriz de 2 por 2 que contiene estos valores. El primero es la primera ecuación derivada respecto de x1, 100 dividido x1 al cubo. El segundo elemento de aquí es la primera función derivada respecto de x2, que simplemente queda 2. Esta es la segunda ecuación respecto de x1, y esta es la segunda ecuación respecto de x2. Y escrito como ecuaciones, los pasos de la iteración es calcular el jacobiano, calcular menos f, resolver este sistema para calcular delta, y luego actualizar la variable de manera que xk más 1 igual a xk más delta k, y calcular el error y repetir. Obviamente resolver todos estos sistemas a mano o en Excel en un papel es engorroso, entonces la forma más sencilla de resolver estos sistemas es aplicar la programación que aprendimos, ¿no? Por ejemplo, agarrar Octave y escribir un pequeño programita como este que hice yo, donde bueno, primero defino una condición inicial, el vector 1, 1, a semejanza de lo que había hecho en el primer ejercicio. Me armé una función que me devuelve el jacobiano, me armé una función que me devuelve f de x, y luego planteé el proceso de iteración, donde calculo delta como la inversa del jacobiano por menos f. Aquí estoy simplemente invirtiendo la matriz usando las funciones incorporadas en Octave, pero uno podría aplicar cualquiera de los métodos que vimos en sistemas de ecuaciones lineales. Me grabo el valor viejo de x, actualizo x sumándole delta, calculo el error como x menos x anterior, actualizo el número de iteración, imprimo por pantalla el número de iteración y el error, y repito siempre y cuando el error esté por debajo de una determinada tolerancia, que en este caso elegí como 1 por 10 a la menos 3, de manera, digamos, arbitraria. Y finalmente muestro por pantalla cuál es ese valor de x. Cuando corro este programa y resuelvo el método, lo que me tira por pantalla es lo siguiente, que a medida que vamos avanzando con la iteración, el error arranca siendo 0,66, primero aumenta un poquito y luego comienza a converger a 0. En este momento cae por debajo de la tolerancia, el programa termina y me informa que el vector x óptimo es 2,92,4, 2,92,4. Recuerden que este es el valor de b y este es el valor de d. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el cubo que tiene menor el prisma rectangular que tiene menor perímetro no es otra cosa que un cubo que tiene sus tres lados iguales a 2,92,4. Entonces, fíjense cómo es muy sencillo transformar cualquiera de estos problemas de optimización en problemas de raíces y aplicar los métodos que ya vimos para poder resolverlos.